Y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Continuamos a todo terreno. Hay un tema que no dedicamos tiempo la semana pasada y que es súper importante hablar. Esta ley de amnistía, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora fue aprobada por el Senado, pues prácticamente en medio de esta crisis, y que por supuesto que ha desatado polémica porque implicaría la puesta en libertad de muchas personas, ojo, en prisiones federales, y personas por delitos muy específicos, pero que, bueno, pues deja ahí un montón de dudas, ¿no? De entrada, por supuesto, la voz de las víctimas, que es bien importante, y que se lleva a cabo en estos momentos con la excusa de la emergencia por decir, bueno, pues despresuricemos un poco las cárceles, porque sin duda es uno de los lugares pues más peligrosos en el tema de la contingencia, porque pues la gente está hacinada y porque es muy fácil que los contagios se esparzan prácticamente sin control. Le agradezco enormemente a Víctor Hernández Ojeda, es académico de la Universidad Panamericana, especialista además en temas de seguridad y que nos ha acompañado un montón de veces. Para hablar sobre este tema nos acompaña el día de hoy. Gracias. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Pam, muchas gracias. Un saludo a todo nuestro auditorio. Cuéntanos. Pues la ley de amnistía se aprobó en fast track porque en muchos centros penitenciarios alrededor del mundo empezaron a haber motines por las condiciones de hacinamiento y falta de higiene que, como tú dices, pueden exacerbar un brote de COVID-19 en las prisiones. El primer país que liberó provisionalmente a miles de prisioneros al inicio de la pandemia fue Irán, y de ahí le siguieron muchos otros en aras de evitar motines, demandas en caso de que algún preso falleciera por esta situación, etcétera. Esta ley de amnistía, que ya entró en vigor, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, es para los procesados o sentenciados en el fuero federal por los siguientes delitos: aborto, robo simple, sedición y delitos contra la salud, que básicamente se refiere a posesión de droga para consumo personal. Y ahí es donde encontramos la primera gran falla de esta ley. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal del INEGI, en México hay 176,000 personas privadas de su libertad, ya sea porque están vinculadas a proceso o porque ya recibieron sentencia por el delito por el que fueron juzgadas. De esas 176,000 personas, solo 15,000 son presos del fuero federal, es decir, incluso en el mejor de los mundos posibles, o sea, incluso asumiendo que esta ley aplicara a todos y cada uno de los presos del fuero federal, solamente se va a liberar a 8.5% de la población carcelaria del país. Es decir, hay un poco una contradicción entre que se diga que esta es una ley que se aprueba un poco con urgencia en aras de prevenir brotes de COVID-19, pero si solamente saldría el 8.5% de los presos, híjole, como que no tendría tanta eficiencia. Además, Pam, este porcentaje se reduce todavía más si consideras que la ley de amnistía solamente aplica para 4 delitos del fuero federal y que la ley pone algunos candados. Por ejemplo, la amnistía no la pueden solicitar presos reincidentes, presos que hayan cometido el delito con armas de fuego, y tampoco pueden solicitarla ni secuestradores ni terroristas. Es decir, de esos 15,000 presos, híjole, saldrán algunos cientos, a lo mucho algunos miles, y realmente no hay justificación para haberla aprobado así en fast track, poniendo como pretexto la pandemia de COVID-19. Oye, Víctor, había un tema muy interesante porque algo de lo que se aplaudía a esta ley de amnistía era que dejaba en libertad a mujeres, bueno, decía personas que estuvieran en prisión por abortar. Y en aquel entonces tú te diste una vuelta a investigar cuántas mujeres había en una prisión federal acusadas de aborto y qué fue lo que encontraste. Es correcto, Pam. Justo platicamos de este tema en septiembre pasado y fue una cosa muy irónica porque en aquel momento, de acuerdo con la información que había en Plataforma México, que lleva el registro del sistema penitenciario, hasta el año pasado había 11 personas detenidas por aborto en el fuero federal y todas eran hombres, es decir, doctores involucrados en la práctica de algún aborto, y uno se pone a pensar, entonces, ¿para qué aprobar una ley que solamente beneficia a 11 personas, hablando específicamente del aborto? Y es que el problema es que hay muchos delitos, sobre todo los que están relacionados con delincuencia organizada, que no se suelen juzgar en el fuero federal, sino en el fuero común. El robo a transporte público, el robo a casa habitación, el aborto, esta serie de delitos que están anunciados en esta ley, la
la mayoría de los presos están sentenciados en el fuero común. Es decir, si yo cometo robo simple en Jalisco, se me va a juzgar con el Código Penal de Jalisco. Es muy raro, es muy difícil jurídicamente que un delito salte del fuero común al fuero federal. Es decir, tendría yo que haber, no sé, robado en una zona federal, ¿no? Un aeropuerto, ¿no? El caso del aborto es exótico. No sé si hayan sido abortos practicados en aeropuertos, en alguna zona federal, en una presa hidroeléctrica, no lo sé, pero es muy poca la gente la que se va a ver beneficiada, porque en el fondo el presidente sabe que no se puede meter con los códigos penales locales. De la verticalidad de la federación. Ahora, Víctor, esto lleva a un proceso, no es automáticamente quienes queden dentro de esta categoría. Es decir, quienes queden dentro de esta categoría pasan a un proceso y a partir de ese proceso se decide quiénes son liberados o no. ¿Cuál es el proceso y cuánto tiempo lleva? Hay mucha ambigüedad y muchas cosas exóticas en términos jurídicos en este proceso. De entrada, lo que es raro es que la solicitud para aplicar esta amnistía no se hace ni ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial, sino que se va a crear una comisión que va a estar gestionada por la Secretaría de Gobernación, en la que tú vas a aplicar para obtener esta amnistía. Y esto de entrada es extraño porque esta comisión va a ser una especie de segunda investigación en torno al delito por el que estas personas están procesadas, y uno se puede preguntar cuál va a ser el rigor de esta investigación, porque no son ministerios públicos, no son jueces los que van a integrar ese expediente, y el Poder Judicial tiene poca voz en este proceso. Al final, Gobernación le va a decir al juez, mira, esto es lo que investigamos, esto es lo que encontramos, tú decide si te liberamos o no, pero para el juez esto va a ser una situación extraña porque probablemente no va a seguir las formalidades judiciales que tiene cualquier otro proceso penal. Entonces, de entrada hay una ambigüedad y una invasión del Poder Ejecutivo a facultades que en principio solamente le competen al Poder Judicial. Y además, con esta urgencia del fast track, muy probablemente van a sacarlos en masa, ¿sabes? No creo que haya demasiado rigor, y yo sí anticipo que se nos vienen una serie de amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de esta ley. Ok, ahora, sí, pero pues es que todo eso quita tiempo, ¿no? Y finalmente, si se trata de liberarlos por el tema de la emergencia y estamos hablando de amparos, y estamos hablando de un proceso para cuando sean liberados o se decida o se resuelva sobre esos amparos, esperemos, la emergencia ya habría pasado. Y además, nótese la diferencia. En otros países, las liberaciones fueron provisionales, es decir, tú sigues siendo considerado culpable de este delito, te vas a tu casa unos meses y regresas. Aquí no, aquí es una amnistía, aquí es un perdón por el delito que fuiste procesado o sentenciado, y entonces es un matiz distinto. Aquí la gente ya no va a regresar a la cárcel, y esa es la preocupación y una de las grandes críticas que hay detrás de esta ley de amnistía. Si ya de por sí tenemos una impunidad que ronda el 99%, es una locura aumentar ese 99% porque ahora resulta que puedes cometer un delito y de todas maneras salir libre con todas las de la ley. Esta ley exige que cumplas con la responsabilidad civil, es decir, indemnizar a la víctima, pero se extingue la pena que hay que purgar en una cárcel. Creo que la intención detrás de la ley es buena, o sea, el discurso del perdón es importante. Hay una filósofa, y lo platicamos en esa ocasión en septiembre, Hannah Arendt, una filósofa alemana, que dice que la institución del perdón es indispensable en cualquier sociedad, porque imagínate que tú de niño, no sé, te quedaste con el cambio de las tortillas de tu mamá. Imagínate que el resto de tu vida fuera señalado por eso que hiciste, ¿no? Eres un ladrón, eres una rata, eres un indeseable. Sería una sociedad en la que sería indeseable vivir. Somos humanos, somos falibles, necesitamos cierto margen para el error, y en ese sentido, Hannah Arendt, es importante que haya el perdón en las sociedades para que haya reconciliación. Pero eso es la parte del discurso. La realidad de lo que implica esta ley, lo que jurídicamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es insuficiente. Esta ley está administrando los efectos del delito, pero no está atacando sus causas profundas. Por ejemplo, hablando de delitos contra la salud, ¿por qué dar una amnistía a la gente que está presa por posesión de drogas? ¿Y por qué no mejor nos vamos a la causa del problema? ¿Por qué no estamos discutiendo la prometidísima legalización de las drogas que se anunció a inicios de este sexenio? Van a sacar a los adictos de la cárcel y en unos meses se va a volver a llenar porque sigue criminalizado el consumo de narcóticos. Entonces, es de las ironías de esta ley. Se llenó la cárcel de muchas personas en situación de pobreza y de necesidad que tuvieron que delinquir, pero no se están atacando las causas del problema. La cárcel se va a volver a llenar en unos cuantos años si seguimos teniendo la misma estrategia de seguridad. Oye, por último,
en la Ciudad de México y en el Estado de México se le adelantaron a esta ley porque fue justamente pues en las cárceles locales y sin ninguna ley de amnistía ni nada que sí comenzaron a liberar a presos. Y vamos a tener impactos muy claros en la incidencia delictiva, ¿no? Eso ha sido interesante de la crisis. Hay algunos delitos que bajaron naturalmente porque la gente no está en la calle. Es decir, no puede haber robo a transporte público si la gente no usa transporte público, no puede haber robo a transeúntes y la gente no está en las calles. Pero hay algunos delitos que han mantenido su tendencia. Por ejemplo, yo estoy sorprendido de cómo el homicidio, en general relacionado a la pugna de ciertos grupos criminales por el control de una zona, sigue exactamente igual. De hecho, si la tendencia se mantiene en los siguientes días, probablemente abril va a ser el mes más violento de todo el sexenio. Entonces, si hay, al menos da la impresión que la delincuencia no está en cuarentena y que van a aprovechar este tiempo para reacomodar el mundo criminal, para competir algunas plazas. El norte, por ejemplo, Sonora ha estado particularmente violento en las últimas semanas. Entonces, a mí me preocupa que si de por sí ya tenemos un sistema de justicia disfuncional, poner a estas personas de nuevo en las calles solamente va a terminar de hundirnos en el incremento de la incidencia delictiva. Insisto, sí es importante el tema del perdón y de la reconciliación. Hubo muchísimos excesos en la estrategia de seguridad calderonista, hubo fabricación de culpables, hubo tortura, hubo desapariciones forzadas, eso es cierto, pero el problema de la estrategia del presidente es que ha perpetuado los mismos modelos de seguridad pública. Es más, si tú me preguntas a mí, este sexenio es la consumación del sueño calderonista. Se acabó de militarizar la seguridad pública, se desapareció la Policía Federal, hoy la Secretaría de la Defensa no tiene rivales presupuestales y yo creo que se están saboreando, Pam, el que en unos días se declara un estado de excepción en México, porque eso les va a dar una discrecionalidad impresionante a los militares para poder hacer lo que siempre han querido hacer, en términos de tomar decisiones muy ejecutivas, muy rápidas, sin formalidades judiciales para acabar con el crimen. Entonces, a mí me preocupa el impacto en la incidencia delictiva y en los indicadores de derechos humanos de todo este asunto. Víctor, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. Un saludo a todo tu auditorio. Que estés muy bien, Víctor Hernández Ojeda, quien es de la Universidad Panamericana y además especialista en temas de seguridad, hablándonos sobre la ley de amnistía, sobre los presos que podrían quedar en libertad y las consecuencias de esto. Damos una pausa y continuamos a todo terreno. Regresa.